Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestro tema número 3, pero vamos a esperar un minutito, dos, a que se nos conecten los otros compañeros y así no estemos tan interrumpidas en la clase. Entonces, hasta mientras, no se olviden de estar poniendo su nombre en el chat grupal para efectos de contabilizar la asistencia. Hay más. No sabes bien, soy yo. Ahora vamos a comenzar no sé si han hecho su tarea, ¿no? Tienen todavía un poco de tiempo hasta que acabe el día de hoy para que puedan presentarla, ¿no? Entonces, les queda todavía 8 horas, como ven. Entonces, los que no han podido, porque solo 18 personas, ¿no? Entonces, por favor envíen porque se va a vencer el plazo. Entonces, vamos ya a comenzar con lo que nos atañe, ¿no? Que es ahora las relaciones de la filosofía jurídica con otras ramas del conocimiento o con otras ciencias, ¿no? Indudablemente, las ramas del conocimiento se relacionan entre sí. Y la filosofía, obviamente, y la filosofía jurídica, ¿verdad? La filosofía en general se relaciona con todas las ramas del conocimiento porque no nos olvidemos que la filosofía quiere decir razonamiento, ¿verdad? Acerca de un objeto determinado, sus características, su naturaleza, descifrar sus fundamentos, sus leyes naturales, bueno, las leyes que rigen sus fenómenos, ¿no? Y todo eso. Entonces, la filosofía, ¿no? Se conecta con todas las ramas del derecho y la filosofía jurídica, a su vez, se conecta con algunas otras ramas del conocimiento que tienen que ver con las relaciones humanas y con la forma de cómo se lleva la convivencia en sociedad, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Como señalan nuestra diapositiva, para estimar la importancia que tiene la formación práctica jurídica, el conocimiento de la filosofía y de la filosofía del derecho, ¿no? Se debe aclarar primero qué tipo de ciencia es el derecho, ¿no? Entonces, es una ciencia, obviamente, o un conocimiento que pertenece a las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, es una ciencia social, ¿verdad? También algunos la agrupan en las humanísticas, ¿verdad? O sea, cuando hacen esta división, las dividen en naturales, ¿verdad? En lógicas, las que aglutinan matemática y esas, y en humanistas o humanísticas, y ahí está también el derecho, ¿no? La psicología, la pedagogía, la filosofía, ¿no? Entonces, pero hay otra división que la subdivide en sociales también, ¿verdad? Y cuando existe esa, ahí se encuentra también el derecho, ¿no? Entonces, es importante identificar la relación que existe entre la filosofía jurídica y otras áreas del conocimiento para comprender de mejor manera esta última, ¿no? Entonces, si vamos a engranar los conocimientos de la filosofía jurídica eh, con otros conocimientos u otras ciencias, ¿verdad? Entonces vamos a poder complementar los conocimientos y vamos a poder comprender de mejor manera cómo se rige la vida en sociedad y cómo se aplica el derecho y cómo se interpretan las normas, ¿no? Si alguien ha levantado la mano, tal vez tiene alguna duda, consulta o algún problema acerca tal vez de la tarea. Lice, no se escucha bien el audio, no sé si es en mi Sí, celular. Lice, eso le quería decir, perdón que le corte, pero es que no se escucha bien su audio, Lice, es medio zonco está. Pensé que era de mí nomás, igual no se escucha bien, Ya, licenciado. vamos ahorita, un minutito.
¿Y ahora está mejor? Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí, dice. dicen. Qué bien, ¿no? Es que creo que la parte de adelante del CPU, ¿no ves? Que tiene su enchufito también, no da muy bien y está mejor creo cuando lo conecto atrás. Pero qué bien que esté mejor y que me hayan dicho que no da. Ahora, seguiremos, ¿no? Estamos hablando de la importancia de eh, conocer cuál es la relación de la filosofía jurídica con las otras ramas del conocimiento para poder entender mejor, ¿verdad? La filosofía jurídica, los fines y en realidad la dinámica del derecho, ¿verdad? Para que podamos aplicarlo en la práctica jurídica, ¿no? En la vida de juristas, ¿no? Y juristas incluyendo jueces, abogados, funcionarios públicos que tienen que ver con el área legal, ¿verdad? Entonces, vamos a explorar un poquito, ¿verdad? Cuál es la relación de la filosofía jurídica con algunas ramas que son las más conexas con el derecho, con la práctica jurídica, ¿no? Primero, la filosofía jurídica, ¿no? Se relaciona con la filosofía en general o la filosofía teórica, como le llaman, ¿no? Con, eh, y entonces, existe una relación íntima, ¿verdad?, entre la filosofía y la filosofía del derecho, porque bueno, muchas escuelas y muchas interpretaciones señalan que la filosofía del derecho es un derivado de la filosofía en general, ¿verdad? Que utiliza los mismos métodos, que responde las mismas preguntas, ¿no? Pero solamente referido a su objeto específico, que en este caso es el derecho, ¿no? No nos olvidemos que la filosofía es el razonamiento, ¿verdad? Que nos permite responder a las preguntas de qué es, qué debería ser y cómo adquirimos estos dos primeros conocimientos, ¿no? Entonces, si nos referimos al derecho, ¿verdad? A la filosofía del derecho, solamente tenemos que intentar responder estas preguntas desde ese objeto, ¿no? Entonces, es innegable la relación que existe entre la filosofía y la filosofía del derecho, ¿no? Son como uña y carne, ¿no? Por eso señala que es el resultado, la filosofía del derecho o la materia que nos ocupa, es el resultado de dos disciplinas fusionadas intrínsecamente, ¿no? Entonces, al fusionarse han hecho esta nueva disciplina que se llama la filosofía del derecho. Entonces, obviamente estas dos disciplinas son la filosofía y el derecho, ¿verdad? La filosofía, que como ya habíamos señalado desde el tema de la naturaleza, de la filosofía jurídica, ¿verdad? Es una reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse y sobre cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas, ¿no? Y esto se conjuga con el derecho, ¿verdad? Que es, eh, dentro de nuestro sistema jurídico, el conjunto de normas que regulan la vida social dentro del Estado, dictadas por autoridad competente y se imponen de forma vinculante y coercitiva a todos los habitantes, sean gobernantes o gobernados, ¿no? Y bueno, cuando definimos el derecho, ¿verdad? Eh, si bien no se lo aprenden de memoria una u otra definición de algún autor, ¿verdad? Hay elementos que tienen que estar siempre ahí, ¿no? Aunque la definición venga de nuestras propias palabras en base o con base en nuestros estudios, ¿verdad? Pero no con base en la experiencia, ¿no? Entonces, un conjunto de normas, sí, ¿no? Regula la vida social dentro del Estado. En teorías del Estado van a llevar los tres elementos del Estado, ¿verdad? El territorio, la población y el poder, ¿verdad? Y bueno, cada uno se define con relación a los otros dos, ¿verdad? El territorio es donde está sentada la población y ese espacio físico donde se ejerce el poder, ¿verdad? Y a su vez, la población es la masa de gente, ¿verdad? O demográfica que está sentada sobre el territorio y que está sometida al poder, ¿no? Y a su vez el poder, ¿verdad? Es esa aptitud del Estado para regular la vida de los estantes, ¿verdad? Que están viviendo dentro del territorio, ¿no? Entonces, estos tres elementos siempre tienen que estar en nuestra definición, ¿verdad? Un conjunto de normas y reglas que regulan la vida social dentro del Estado, ¿no? Territorio, dictados por autoridad competente, poder, y se impone de forma vinculante y coercitiva a todos los habitantes, población, ¿no?
¿no? Sean gobernantes o gobernados. Ahora, cuando señala coercitiva, ¿verdad? De forma vinculante quiere decir obligatorio, ¿no? Y coercitiva quiere decir que si tú incumples, te van a sancionar, ¿verdad? Es la posibilidad de sanción, ¿no? ¿Ya? Eh, el coaccionar es, digamos, igual que vinculante, es obligar, ¿verdad? Pero coercitivo tiene esa característica que les acabo de mencionar, ¿no? Que quiere decir que al incumplimiento de estas normas y reglas va a sobrevenir una sanción, ¿no? Entonces, y a quien sea, gobernante o gobernado. Entonces, la ley es para todos, ¿no? Entonces, esos tres elementos tienen que estar en su definición, aunque ustedes la escriban con sus propias palabras, ¿verdad? No tienen siempre que aprenderse de memoria, de pe a pa, una u otra definición, ¿verdad? Está bueno estudiar y poder eh, emitir nuestro criterio con los elementos más importantes, ¿verdad? Ahora, la reflexión sumada a la abstracción posibilita generar y desarrollar el pensamiento, creando concepciones que aún hoy en día se mantienen vigentes, ¿no? Entonces, para ser reflexivo hay que tener tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿no? O sea, la abstracción es esa práctica de quedarse pues pensando en uno mismo, ¿verdad? Hasta resolver un problema o una cuestión, ¿no? Entonces, eh, reflexionas sobre temas fundamentales y te abstraes en ellos, ¿verdad? Entonces, podemos deducir de que la filosofía o la práctica reflexiva no era para todo el mundo, ¿verdad? Porque los esclavos no tenían tiempo y la gente que, bueno, al principio, ¿verdad? En la época romana y demás, donde han surgido los filósofos y todo, los esclavos no tenían tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos eran máquinas de trabajo, ¿no? Las personas así que eran libres, pero que no eran ni los aristócratas ni eran esclavos, tenían que trabajar, ¿verdad? Los burgueses tenían que hacer su comercio y todo, entonces no tenían tiempo pues para abstraerse en la reflexión de temas fundamentales, ¿verdad? Así que tenía que ser una clase especial de persona, ¿verdad? Para que, o tenía que pertenecer así a la élite, ¿verdad? O estar relacionado para que pueda, bueno, instruirse en la escuela y además poder reflexionar y abstraerse sobre estos temas fundamentales de la vida y en particular del derecho, ¿no? Y es así que, bueno, hoy en día, algunas de las teorías de los filósofos de antes se siguen, bueno, siguen vigentes, ¿verdad? Y los métodos, por ejemplo, que también vamos a llevar, ¿no? Que vienen desde el antiguo y que hoy en día tienen plena vigencia, ¿no? Entonces, estas concepciones han ido generándose a través de esa reflexión y de la abstracción que señalábamos, ¿no? Que tiene la filosofía, ¿no? Entonces, esta reflexión nos ayuda, ¿verdad? Como hemos señalado, a poder pensar jurídicamente e interpretar y aplicar las normas a los casos concretos y resolver los casos que la norma no, plantear soluciones a los casos que la norma no pueda resolver. El, no basta, dice, el conocimiento de las reglas o el mero conocimiento de la doctrina jurídica, tomando en cuenta que la validez de dichas reglas depende de su aptitud para conseguir el fin propio del derecho, o sea, la justicia, ¿verdad? Entonces, no podemos apoyarnos solamente en las materias del derecho positivo, ¿verdad? Del derecho de familia, del derecho penal, del derecho civil, ¿verdad? ¿No? Para poder desenvolvernos en la práctica jurídica, porque estas leyes, ¿verdad? Para que sean válidas como tales, lo primero que tienen que hacer es apuntar al ideal de justicia, ¿verdad? Y ahí estamos entrando a la parte de los valores, de la moral subjetiva, ¿no? Entonces, para relacionar esto, ¿verdad? Para poder
aplicar estos conocimientos teóricos del derecho, como la filosofía jurídica, las teorías del Estado, la sociología jurídica, ¿no? En derecho, entonces necesitamos obviamente de este bagaje de conocimientos y no solamente de los artículos, las leyes, los capítulos, los decretos y las resoluciones administrativas o ministeriales en las que se halla la regulación de la conducta de los ciudadanos. Ahora, cuando las reglas vigentes, este derecho positivo al que hacíamos mención, no resultan adecuadas para producir una solución justa en un resultado concreto, los juristas procuran obtener la solución justa pasando por alto, de ser necesario, la lógica de las reglas, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo, ¿verdad? Para explicar un poquito mejor esto, ¿no? Que, bueno, es solamente decir que cuando la ley es injusta no se tiene que aplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El comprador que compra un hombre libre, ¿no? Volviendo a los tiempos de Roma, ¿no? El comprador que compra un hombre libre creyendo que es esclavo, ¿no? Entonces, si se da esta situación, de acuerdo al derecho romano, como tal vez ustedes también van a llevar en derecho romano que están llevando, ¿verdad? La venta no tiene validez porque el hombre libre no puede ser ofrecido en venta, porque él no tiene la calidad de esclavo. Entonces, por lo tanto, el comprador tiene dos soluciones, ¿verdad? Una solución lógica y una solución justa. Una solución lógica que sería que le devuelvan el precio, ¿verdad? Y una solución justa que sería que le devuelvan el precio y además le devuelvan los daños y perjuicios que le han ocasionado por la pérdida de este esclavo, ¿verdad? Que él ya lo consideraba dentro de su patrimonio, ¿no? Y que en mérito a una confianza legítima, ¿verdad? Ha pagado, se lo ha llevado y no había resultado que no era esclavo. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Merece, ¿verdad? Que esta traición de la confianza legítima, ¿verdad? Y que ha gastado el tiempo y todo lo demás en ir, comprar y llevarle y recién le han quitado, entonces tiene que ser devuelto, ¿verdad? Entonces, difiere obviamente a veces la solución lógica de la solución justa. Entonces, para plantear una solución justa, a veces hay que saltarnos la lógica de las normas, no hay que aplicarlas, ¿no? Cuando estamos hablando del ideal de justicia. Pero cuando estamos hablando del ideal del Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces tendría, y que antes estaba en vigencia, tendría que aplicarse la norma, ¿verdad? Y ahí podríamos haber dicho que los jueces que han enviado a los judíos a los campos de concentración estaban cumpliendo la ley, pues si no tenían de otra, porque lo que tiene que hacer el juez es aplicar la norma, ¿verdad? El legislativo la emite y vos como juez la aplicas, ¿no? Ahora, si tiene contenido moral, es justa o es injusta, entonces eso tienen que ver también otros legisladores para plantear una norma que elimine esa norma que es injusta. Pero no, ese razonamiento se ha superado, ¿verdad? Y así a los jueces y a los militares y a los policías del régimen nazi, eh, principalmente a los policías y a los jueces, los han condenado a muerte, ¿no? Porque ellos sabían que lo que estaban haciendo iba contra los derechos de personas, ¿verdad? Pero cuando las leyes del régimen nazi estaban vigentes, no eran ni personas, pues eran subhumanos, así subhombres, ¿no? Entonces, el- difiere siempre lo lógico de lo justo. No siempre, ¿no? Pero puede diferir y ahí habría que aplicar lo justo, ¿verdad? A eso se refería esta parte, ¿no? Que decía, cuando las reglas vigentes no resultan adecuadas para producir una solución justa en un resultado concreto, o sea, en un caso presentado ante el juez, ¿no? Los juristas procuran obtener la solución justa pasando por alto de ser necesario la lógica de las reglas. Entonces, podríamos remitirnos ahí también a eh, nuestro caso del anticrético, ¿verdad? Donde existe una regla que señala claramente que entre los que tienen su hipoteca y los que tienen el anticrético se va a tomar en cuenta el día y la hora del registro, ¿verdad? ¿No? Pero luego existe la antinomia que presenta una regla genérica, ¿verdad? Que no presenta una excepción, que dice
va a tener preferencia, ¿verdad? El anticrecista tiene preferencia para que le paguen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Ni modo, tiene que plantear una solución. Es prohibido que el juez se excuse de resolver un caso diciendo que no hay norma que, a la que este caso se subsuma, ¿no? Subsumir es el artículo 30 dice que el que mata va 30 años a la cárcel, ¿no? Has matado, artículo 30 ya, ¿no? Subsunción, ¿no? Pero lo otro, cuando no existe solución, se llama ponderación y ahí entra en juego los derechos o los principios, como le llaman también. Entonces, si el jurista eh, pretende un conocimiento profundo del derecho que comprenda la doctrina jurídica, no solo en sus enunciados, sino también en sus fines, necesita del apoyo de la filosofía y de la filosofía del derecho en particular, ¿verdad? Porque nos va a dar esta noción de cómo debería ser, nos va a dar la idea del derecho justo, ¿no? Este razonamiento. Entonces, si el jurista pretende tener la capacidad de encontrar soluciones seguras a casos imprevistos en el conjunto de reglas jurídicas, necesita conocer los principios, fundamentos o primeras verdades acerca de las realidades en que se funda y a las que se destina el derecho, las personas, la sociedad, el bien común y la justicia, ¿no? Entonces, el jurista, ¿verdad? Es un término general para todos los que tenemos que ver con el derecho, ¿verdad? Abogados en ejercicio libre, asesores legales, jueces, secretarios, actuarios, y otro personal de las instituciones que tenga que ver con el área legal, ¿no? Entonces, cuando estemos en el campo del derecho, nos vamos a encontrar siempre, en algún momento, con algún caso que no se puede solucionar mediante el derecho positivo, ¿verdad? Pero seamos jueces o seamos abogados, tenemos que plantear una solución segura, ¿verdad? Si somos abogados en ejercicio libre, vamos a plantear una demanda y una solicitud, ¿verdad? Que, que va a estar fundamentada en la filosofía jurídica, en los principios, en los derechos, ¿verdad? En la constitución política, que no va a haber norma que ese caso solucione, ¿no? Entonces, si no, si no puedo pensar en si no puedo resolver esas cuestionantes de qué es y qué debería ser el derecho, cuál es el derecho justo con el apoyo de la filosofía y de la filosofía jurídica, nunca voy a poder dar soluciones a estos casos que el conjunto de reglas jurídicas eh, no prevea. Solamente voy a dedicarme a dar solución a los casos que claramente estén previstos por la norma. Ah, has hecho eso, está ahí en la norma, ¿verdad? Ah, ha pasado 8 años, ya, prescripción, ¿no? Artículo 59. Entonces, el, el estudio del derecho y la práctica jurídica misma no se agota en la norma, en nada más, ¿verdad? Va mucho más allá, ¿no? Ahora, acá estábamos, ¿no? Aquí, ¿no? El estudio de las primeras verdades, o sea, de los principios y los fundamentos de toda área del conocimiento, y en este caso del derecho, corresponde a la filosofía en general y a la filosofía del derecho en particular en esta materia que nos ocupa, ¿no? El, ahora, eh, la vida actual exige al jurista que ponga más atención en la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que va avanzando la vida, ¿verdad? O que va desarrollándose, el ser humano se da cuenta que tiene más necesidades, ¿eh? O que tiene que poseer más atributos, más derechos eh, humanos fundamentales eh, o que los que ya existen tienen que ser optimizados de mejor manera, ¿verdad? Solamente porque la vida ya se ha desarrollado, ¿no? Y por eso ya existen movimientos, ¿verdad? Bueno, exigen derecho a todo, ¿verdad? No vamos a entrar en controversia, ¿verdad? Pero hay temas muy controversiales, ¿no? Como el aborto
como el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego está, también están los derechos de los animales, ¿verdad? Que últimamente también está muy en boga, ¿no? Entonces, para todo esto, ¿verdad? El jurista tiene que poner mucha más atención en la filosofía, ¿no? Para responderse esas preguntas fundamentales que ya hemos repetido 1000 veces, ¿no? Y para poder obtener el conocimiento por sí mismo, por los demás y por la ciencia, ¿no? Por el estudio de su ciencia jurídica. Entonces, la tecnología moderna, ¿no? Siguiendo de lo que estábamos hablando, ha dotado al ser humano de un poder sobre las cosas muy superior al que existía antes, ¿no? Lo cual ha suscitado problemas jurídicos nuevos, ¿no? Que difícilmente podrán resolverse con el simple recurso de las reglas sin considerar los principios que las inspiran, ¿no? ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, el derecho a la intimidad y el derecho a la libre expresión en cuanto a las imágenes que se cuelgan en Internet, ¿no? O, eh, bueno, también existe hoy en día el derecho del acceso a las tecnologías de información, ¿verdad? ¿Cómo se cumple ese derecho, ¿no? Para toda la población, ¿no? Entonces, la tecnología, como pueden ver, ¿no? Eh, plantea nuevos problemas jurídicos, ¿no? Que no se puede resolver o son difíciles de resolver por el derecho vigente. Entonces tenemos que recurrir nomás a la filosofía jurídica y a través de ella a los principios. Ahora, los problemas jurídicos que plantea la integración de países en organizaciones multinacionales también difícilmente podrán resolverse si no existe una concepción clara de la sociedad, así como de la relación entre las personas en su calidad de individuos, de miembros de la sociedad y de la relación entre el bien personal y el bien común, ¿no? Entonces, cada vez que el mundo se globaliza más y las fronteras se rompen y la integración va siendo más palpable, ¿no? Entonces, se presentan nuevas situaciones jurídicas entre los países que no pueden resolverse con el derecho positivo de un solo país, ¿verdad? Entonces, se plantean nuevos problemas de índole ya de integración eh, o con connotaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, para resolver esto hay que recurrir a los tratados, ¿verdad? Ratificados por el Estado, ¿no? A los a las cartas de derechos humanos y al derecho internacional privado y derecho internacional público y a la filosofía del derecho para poder tener un concepto claro o una buena concepción de lo que es el bien personal, de lo que es el bien común, ¿no? Y de lo que es el individuo en relación a la sociedad. Ahora, el estudio de la filosofía, desde el punto de vista del jurista, se presenta como una herramienta para entender, criticar y sobre todo encauzar la evolución social de modo que sus resultados sirvan realmente al progreso de las personas, los pueblos y la humanidad en general, ¿no? Entonces, tiene que echar mano el jurista de la filosofía jurídica y obviamente también del derecho vigente, ¿no? Para poder alcanzar o aspirar a alcanzar de la mejor manera el, eh, el ideal que es la justicia, que es el ideal del derecho, ¿verdad? El derecho intenta llegar a ser justo y nada más. Por eso todos piden justicia, 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 ¿no? ¿Y a través de qué? De un proceso, ¿no? De las leyes del derecho positivo, ¿no? Entonces, eh, esta, este ideal de justicia, o por lo menos lo que se hace para alcanzarlo, ¿no? Es lo que sirve al progreso de las personas, los pueblos y la humanidad en general, ¿no? Entonces, hasta ahí es la relación de la filosofía con la filosofía jurídica, con la filosofía en general o con la filosofía teórica, como le han venido a llamar algunos, ¿no? También se relaciona con eh, con la psicología, con la sociología y con otras ramas del conocimiento, ¿no? Pero vamos a avanzar
si es que tienen alguna pregunta de esta primera parte de la filosofía, de la relación de la filosofía jurídica con la filosofía teórica o la filosofía en general. Entonces, podemos, podemos aquí dilucidarla en estos momentos, ¿no? Si tienen alguna duda. O no sé, no, tal vez no ha quedado muy claro algo, porque la filosofía es todo menos objetiva, ¿verdad? Así que está bien nomás igual repetir o ampliar o ejemplificar alguna situación que no se pueda entender, ¿no? O aplicar. Yo tenía un docente que me decía que cuando no entiendas algo en las materias del derecho, lo mejor es poner un ejemplo. Y así te vas a poder explicar vos mismo lo que no puedes entender. ¿No? Pero mi docente era de procesal civil, así que no era de filosofía jurídica. No, bueno, entonces, si no hay más, si no hay consultas, no vamos a empezar a ver esto antes de irnos al receso, ¿no? También la filosofía del derecho se relaciona con la psicología, ¿no? Porque la filosofía aporta a la psicología una visión holística o general del ser humano que representa la base de las teorías psicológicas, ¿no? La psicología estudia al ser humano en su integralidad, ¿verdad? O sea, espíritu, ¿no? Mente, cuerpo, ¿no? La conexión entre estos tres planos. Entonces, indudablemente la psicología tiene que recurrir a la filosofía también para preguntarse esas tres preguntas fundamentales que ya hemos repetido varias veces, pero en relación a su objeto propio de estudio, en este caso, el ser humano, ¿verdad? O eh, el ser humano o la persona que es el objeto de la psicología, ¿verdad? Y, y su comportamiento como individuo y como miembro de la sociedad. Y este comportamiento como individuo y como miembro de la sociedad, indudablemente tiene connotaciones también jurídicas, ¿verdad? Y cómo se comporte, ¿verdad? Va a estar o no adecuado al derecho o a los ideales o a la moral de esa sociedad en ese tiempo y lugar determinado que está regido por unas leyes determinadas también, ¿no? Entonces, la psicología y el derecho no podemos decir que pertenecen a una misma rama del conocimiento, ¿verdad? El de las ciencias humanas y sociales, ¿no? No puede separarse estas dos áreas del conocimiento, ¿no? Y por lo tanto tienen un mismo objeto, la conducta humana. Una la estudia, ¿verdad? Se centra en el análisis de la conducta, pero el derecho se centra en la regulación de esta conducta, ¿verdad? En normar, en expedir leyes, normas, reglas que regulen esta conducta para que la vida en sociedad sea pacífica y llevadera. Entonces, vamos a quedar ahí. Eh, Nos vamos a ir a un receso de unos 5 a 10 minutitos y luego volvemos para terminar para ver si podemos terminar con la lección y tal vez hacer un trabajo, una tarea o vamos a ver, ¿no? Pero en 5 minutitos nos volvemos a conectar, les comparto el enlace también con el mensaje de que en 5 minutos nos conectamos. Así que, entonces, hasta luego y no se hayan olvidado poner su nombre en el chat porque si no, no van a tener registro de la asistencia, ¿no? Entonces, hasta luego. Salite.